Bien, hermanos y hermanas, son las 9:30 en punto. Empezamos bien en esta. Sean bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra clasecita de escuela dominical. Como he dicho, ahora le llamamos escuela. Esperamos que mañana ya sea colegio y dentro de un par de años sea ya una universidad. Está bueno, ¿no? Para profundizar en el conocimiento de Dios y su voluntad, que es el conocimiento más grande y más sublime al cual el ser humano pueda tener acceso. Entonces, oremos y pongamos en las manos del Señor este tiempo, porque anhelamos que nuestra reflexión, nuestro diálogo, no quede solamente a nivel de lo intelectual, sino que Dios nos dé la gracia de encontrar las maneras de aplicar a nuestras vidas este conocimiento, sea un conocimiento práctico. Oremos. Señor, gracias por esta mañana que usted nos regala en su bondad, en su misericordia, Señor. Gracias por el privilegio que usted nos da de venir aquí a esta su casa de oración, Señor, y tomar un tiempo para estudiar, analizar, profundizar y hablar, Señor, sobre estas cosas tan preciosas, tan sublimes, Señor, que trascienden a los hechos, a nuestras realidades tan humanas y materiales. Dios, pedimos que el Santo Espíritu nos guíe, que nos ilumine. Pedimos por el resto de nuestros hermanos y hermanas que están en camino, que han dispuesto su corazón para venir, que usted los traiga con su bendición, con su cuidado. Tengamos esta mañana aquí juntos un tiempo muy provechoso, Señor, muy edificante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo les fue en la clase anterior con nuestro hermano Raulito? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿quiénes estuvieron en esa clase? Casi todos. Sobre qué atributo, qué cosa estudiaron, analizaron con Raulito. El atributo de Dios. Estudiamos sobre la preexistencia de Dios, Dios inmutable, omnisciente, omnipotente, y otras cualidades como el amor, la misericordia, y sobre la moral, y el carácter de cada uno de nosotros, y incluso como ejemplos a hombres de Dios como Pablo, que fue sanguíneo, Pedro fue colérico, y Juan fue temático, y Isaías que fue melancólico. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas cualidades, sí. Eso, en resumidas cuentas. Bueno, han cubierto muchísimos temas en tan poco tiempo. Bueno, bien, sí, estamos juntos en este deseo, anhelo y plan de revisar las grandes doctrinas de la fe. Y la principal, la más importante, tiene que ver con la teología o el estudio de quién es Dios. Como hemos dicho, estudiar las cosas de Dios no es como estudiar cualquier otra cosa de la naturaleza, o como la ciencia aborda el estudio de las cosas creadas. Esto ya está en otro nivel, en otra dimensión, y la única manera de poder realmente conocer a Dios es a través de una relación personal con Él. Pero Dios, como es bueno, nos ha dejado por escrito algunas de las cosas que necesitamos saber y conocer acerca de Él, de sus propósitos y de sus planes para el ser humano. Entonces, lo que hacemos aquí es estudiar, analizar, profundizar en el conocimiento de esa revelación que Dios ha dado al hombre.
acerca de Dios, por supuesto, El audio está mal. ahora sí, ¿Tú qué sabes? Está pasando la ¿Tú qué sabes? No, yo. No estará nadie. No hay nadie, pero creo que A desayunar, claro. No será de bajar el parlante. O de ahí. parece que tenemos un equipo de acá. sí, allá tienen los aparatos en la esquina. Ahí está la cosa. Solucionamos esta breve introducción con el sonido. Bien, ahora sí. Entonces, estaba diciendo que lo que nosotros estamos haciendo aquí es tomando esa revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo, que lo encontramos en la Sagrada Escritura. La manera que Dios se ha revelado y las cosas que se han registrado en las Escrituras son aquellas cosas que se han escrito en base de esa relación de Dios con el hombre en la primera etapa, y luego esa relación de Dios con un pueblo. En la primera etapa, pues sabemos que Dios habló directamente y abiertamente con Adán y Eva, y luego los hombres se multiplicaron y permitieron su camino, y Dios los destruyó. Pero luego Dios llama a Noé, hace un pacto, y luego viene el gran diluvio. Y Dios habló directamente con Noé y le dio instrucciones. Y el registro de esa interacción, de esa comunicación, de esa relación entre Dios y Noé está ahí. Luego, más adelante, otra vez los hombres se multiplican y Dios llama a Abraham, y en Abraham una descendencia. Ya está, ahí está esa historia, ¿no? De esa interacción, de esa comunicación entre Dios y estos hombres. Y luego pasaría a una relación ya no solo personal y familiar, sino con un pueblo, con el pueblo de Israel, y toda la historia la conocemos. Y algo, no todo, por supuesto, de esa historia se ha registrado en las Escrituras, ¿no? Porque cuando Dios llamaba a un hombre, en este caso Moisés, ¿no es cierto?, le dice: escribe esto. Y de lo que sabemos, Moisés escribió los primeros 5 libros, que se llama Pentateuco. Penta de 5, Pentateuco. Y más adelante la historia continúa. Dios libera al pueblo de Israel, lo hace pasar por el desierto, muchas cosas interesantes que sucedieron ahí. Finalmente, con el liderazgo de José, entran a la tierra prometida. Entonces, en la tierra prometida empieza otra historia. Ahí la relación es Dios, su pueblo y Dios. Y sabemos que muchas veces el pueblo de Dios fue desobediente. Dios tuvo que tomar mano firme, pero en esa historia ya introduce esa esperanza del Mesías, ¿no? Y tenemos los grandes profetas como Daniel, por ejemplo, o Jeremías, Isaías, que anunciaron ya la venida de un Salvador.
toda esa historia, antes del Señor Jesucristo, historia de esta relación de Dios con el hombre, de Dios con el pueblo, está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, encontramos muchas cosas de cómo Dios es, muchas cosas de los propósitos de Dios y cómo se cumplen. Y luego, pues, viene el Señor Jesucristo, que es la manifestación humana de Dios. Y entonces viene luego ese llamamiento que el Señor hace a sus apóstoles. Y todo lo que él hizo en su ministerio público, y luego su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y luego el mandato que el Señor Jesús les da a los apóstoles para llevar este mensaje hasta los últimos rincones del mundo. Entonces, el registro de este ministerio del Señor Jesucristo mientras estaba en carne y luego a través de los apóstoles, por medio de su Santo Espíritu, están consignados en el Nuevo Testamento. Ahora, no solamente tenemos este gran registro por escrito, sino que también hay una revelación común general, como Pablo ya lo dijo, es la creación. Cuando el hombre ve la creación, puede ver una manifestación del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Que lo quieran aceptar o no, eso ya es una cuestión de cada individuo. Pero esa revelación externa es, como dice Pablo, suficiente para condenar a una persona que, habiendo visto en la creación estos atributos de Dios, su deidad, su poder, su sabiduría, lo haya rechazado, ¿no? Y procurando o pensando o dándose de sabios, cambiaron la gloria de Dios y lo dieron a los ídolos o animales, a las cosas de la creación. Pero entonces nosotros lo que hacemos es estudiar esta revelación de Dios, que Él en su misericordia la ha puesto por escrito. Entonces aquí, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus propósitos? Desde el Génesis al Apocalipsis encontramos la manifestación de la persona de Dios con sus cualidades o atributos. Llamamos así porque no tenemos otro recurso sino nuestro lenguaje para tratar de transmitir esto que es trascendente, que es sublime. Dios realmente siempre será un gran misterio. En parte conocemos, y Pablo reconoce, en parte conocemos, pero más adelante conoceremos completamente. Pero esa parte que se nos ha dado a conocer es verdadera, es real y es suficiente para que nosotros podamos saber qué hacer, cómo responder a esa revelación de Dios. Ya entonces hemos visto algunos de estos grandes atributos de Dios. Y ahora queremos concentrarnos en la sabiduría de Dios. La Escritura dice que Dios es santo. Hay algunos términos que están relacionados con esta realidad de que Dios es santo. Esos términos son inteligencia, conocimiento, discernimiento, son algunos términos que digo que están conectados con este tema de la sabiduría. Algunos han definido que la sabiduría es el conocimiento aplicado a una realidad. Por ejemplo, persona sabia tiene todo el conocimiento, todo el entendimiento de las realidades, y ese entendimiento de las realidades los aplica para saber cómo conducirse, cómo manejarse o cómo aprovechar de esas realidades, ¿no? Ok, entonces vamos a leer algunos versículos que encontramos en la Escritura que nos declaran clara y enfáticamente que Dios es santo. Vamos con Jeremías 10:12. Hemos leído por favor en voz alta. Amén. Jeremías 10. Jeremías 10:12. Sí.
El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Amén. Amén. Es Él el que hizo. Dios es el creador de todo. Y lo ha hecho con tal sabiduría, una cosa extraordinaria. Cuando uno analiza todas las cosas que vemos en la creación, pues, wow, qué sabiduría. Porque la tierra, como dijo Job, está sustentada en la nada, en el espacio. Y está girando alrededor del sol y tiene un recorrido como elíptico y que marca las estaciones, todo lo que está pasando aquí en la Tierra, pero la distancia es tan exacta, ¿no es cierto?, para proveer a nuestro mundo, a nuestro planeta, las condiciones necesarias para la vida humana. Si estuviera más lejos, la vida humana ya no sería posible, como ahora sabemos que en los otros planetas no existe vida humana. Y si estuviera más cerca, bueno, el sol nos quemaría. Tampoco habría las condiciones para la vida humana, pero el establecer esa distancia y que gire alrededor del sol, bueno, tiene que haber pues un conocimiento de cómo funcionan estas grandes fuerzas del espacio y la naturaleza. Imagínense cuánta energía habrá en el sol para mantenerse encendido y no solamente dar luz, pero dar calor. Y ahora sabemos, ¿no?, que la energía así manifestada produce calor y produce luz también. Y uno dice, ¿cuánta energía hay en el sol? Y toda esa energía, esa potencia que está ahí, Dios lo ha hecho, lo ha posicionado ahí y le ha puesto reglas y le ha puesto una ley y le ha puesto con un propósito, ¿no? El propósito a alumbrar y traer toda la bendición que el sol da a la naturaleza, ¿no? Ustedes saben. La ciencia ya ha estudiado bastante acerca de lo que el sol hace en la tierra, proveyendo no solo luz y calor, sino la posibilidad que las plantas desarrollen y crezcan. Es una maravilla. Cuando uno estudia eso, dice, tiene que haber una sabiduría extraordinaria. Y aquí lo está diciendo el profeta. Dios estableció el mundo, le puso sus fundamentos, le dio el diseño, todo con una sabiduría buena, tremenda, una sabiduría. Ahora mucho de lo que la ciencia está haciendo es mirar la naturaleza y mirar cómo Dios hizo las cosas y tratar de aplicarlo a otras. Por ejemplo, yo he visto que hoy los diseños de los aviones más rápidos en el mundo son diseños tomados de las aves, de los cielos. Y el diseño que ellos tienen cuando vuelan y cuando se clavan a coger una presa, la forma que adquieren estas aves para cumplir esa meta y bajar, tomar su presa. Y los ingenieros han dicho, ese es el diseño perfecto. Y así están construyendo. ¿Qué sabiduría? Dios es sabio. Y Dios es sabio no solamente en hacer todas las cosas, haberles dado ese diseño especial, sino que su sabiduría trasciende a todas las áreas de la vida, ¿no? Y eso queremos un poquito analizar. ¿Qué dice Santiago 1:5? Alguien que nos lea Santiago 1:5. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros debemos reconocer que muchos de los problemas en los que nos hemos metido han sido por malas decisiones que hemos hecho, y esas
malas decisiones que hemos hecho seguramente es por falta de sabiduría. Y a quienes les falta la sabiduría, la Biblia tiene términos que son a veces un poco duros, ¿no? Por ejemplo, dice insensato, falto de sabiduría, torpe, falto de sabiduría, torpe, falto de sabiduría, ignorante, falto de sabiduría, no tiene conocimiento. Pero entonces esa falta de sabiduría ha hecho de la vida del hombre una vida miserable. Por ejemplo, dice que la sabiduría está en que el hombre conozca quién es Dios, conozca sus propósitos, conozca que Dios es el centro ético y moral, y que la sabiduría consiste en apartarse del pecado. Pero a veces nosotros pensamos que haciendo cosas contrarias a esa voluntad de Dios expresada nos va a ir bien, que vamos a ser felices. Y ahí viene pues los resultados. Pensemos nosotros en cuáles eran las motivaciones de Eva, ¿no? Eva, cuando es tentada, dice, porque Dios ha dicho, no, si tú no accedes a ese conocimiento, vas a ser como Dios. Entonces, Eva dice, o sea que hay un conocimiento superior, un conocimiento que a mí me va a llevar a una realización superior. Voy a tener una sabiduría igualita a la de Dios, la trampa, ¿no? Y entonces accede a ese conocimiento del mal. Y aquí está, pagando el precio de esa decisión. Lo más sabio habría sido escuchar la voz del Señor, valorar la voz del Señor y no hacerlo todo. Y siempre es así. Cada vez que nosotros erramos en nuestro camino, lo que hacemos es menospreciar lo que Dios ya ha dicho. Cuando ha dicho, no hagas eso. Pero entonces nosotros decimos, no, a lo mejor Dios es como una persona un poco egoísta, no me permite acceder a ese conocimiento que yo veo que va a ser extraordinario. Y resulta que ese conocimiento nos hace daño, como a Eva y a Adán les hizo daño ese conocimiento. Los contaminó. Y aquí ya podemos nosotros encontrar ya una conclusión. ¿En qué sentido? De todas las realidades que existen, hay ciertas realidades que son oscuras, que tienen un origen malvado. Y Dios dice, no entres a tomar ese conocimiento, porque eso te va a dañar. Y de hecho, hay muchas cosas que suceden en este mundo que son tan feas, tan aberrantes, tan groseras, tan inmorales, que Dios dice, mejor no conocer, porque eso va a dañar tu vida. Eso va a dañar tu vida. Pero como somos los seres humanos, no sé, tan faltos de sabiduría. Solo déjenme poner un ejemplo, ¿cierto? Hace algunos años, yo recuerdo, yo estaba de enamorado, pero apareció la película del siglo, El Exorcista, y todo el mundo, hay pellones que vienen a ver esa película. Nosotros también fuimos a ver eso. Qué película tan horrible.
entran a la mente que nos hacen sentir miserables, ¿no? Dañan la mente, contaminan la mente. Y así hay mucho conocimiento, libros, revistas, cosas que la gente malvada hace o oculto, que son tan perversas que cuando uno conoce, le dañan la mente. Es preferible no conocer eso, simple y llanamente, no conocer eso. No todo conocimiento es edificante. Hay cierto conocimiento que tiene que ver con el mundo de la maldad que nos daña la mente. Y lo que uno busca es paz, es tranquilidad. Eso es lo que queremos. Entonces, aquí en el verso que nuestro hermano Ayuda acaba de leer, dice: nosotros somos limitados. Y por esas limitaciones, por falta de conocimiento, de entendimiento, falta de sabiduría, cometemos errores y esos errores traen consecuencias a nuestra vida, en nuestra relación con nosotros mismos, en relación con otros seres humanos y más en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? Dios es sabio. Y aquí el apóstol Santiago dice: ¿alguno se da cuenta que le falta de sabiduría? Bueno, pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Pero a veces el hombre dice: no, mejor voy a buscar la sabiduría de los grandes filósofos. Seguramente ahí está la sabiduría que necesitan. Y sí, los grandes filósofos han dicho muchas cosas buenas. Pero entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, sabiduría de Dios, sabiduría del hombre acá se queda muy corta. Pero si nos falta sabiduría, nosotros sabemos a quién recurrir y a quién pedir. Y debemos nosotros ir con esa actitud humilde: Señor, a mí me falta sabiduría, yo la necesito. Y reconozco que solo tú eres esa fuente de sabiduría. Guíame, oriéntame, enséñame. Y ese era el clamor del salmista, por ejemplo, David, ¿no? Nosotros lo encontramos. David dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Señor, dame esa luz, guíame por tu camino, que es camino eterno. Y ahí está ese famoso Salmo 119, ¿no? Una aclamación de esa sabiduría aplicada a esos principios, a la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la sabiduría, ¿no? Y esa sabiduría, cuando lo aplicamos a la vida, descubrimos que de cuántas cosas feas nos protege, de cuántas lágrimas de dolor nos evita, y cuántas cosas que pueden dañar nuestra vida nos evita por el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da. Si a nosotros nos falta sabiduría, tenemos que pedirlo a Dios y tenemos que tener esa actitud humilde. Yo pienso que, yo creo que, pero yo voy a abrir mi mente y mi corazón a lo que Dios dice, porque Dios es sabio y lo que Él dice, eso es lo correcto. Dios es sabio. Leamos el siguiente verso de Colosenses 2, versos 2 y 3. Colosenses 2, versos 2 y 3. Amén. Amén. Colosenses 2, 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremenda, ¿no? Qué tremenda cosa que dice ahí. Queremos ser sabios, conozcamos a Cristo. Queremos ser sabios, conozcamos a Cristo. En Cristo está, como dice ahí en Colosenses, ¿no? Todos los misterios de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo. Conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Y cuando uno lee el libro de Proverbios, se da cuenta que Dios en su gracia lo pone a la sabiduría personificada. Cuando uno lee Proverbios, dice, aquí está la sabiduría personificada, porque la sabiduría nos habla como si fuera una persona. La sabiduría clama en las calles, ¿no? y dice al insensato, ven y bebe de mi conocimiento, de mi sabiduría. Y toda la sabiduría de Dios, todos los misterios de Dios, el conocimiento de Dios, está en Cristo. Quien conoce a Cristo, más allá de un mero conocimiento intelectual, un conocimiento personal, tiene acceso pues a esa sabiduría de Dios. Y cuando aplicamos esa sabiduría a nuestras vidas, encontramos, qué maravilloso, qué lindo. Nos hace sentir bienvenido. Él dice escondido, porque decimos, ahora sé cómo funcionan las cosas. Entonces, ya sé qué debo evitar en mi vida. O ya sé en qué dirección debo ir. En Cristo están todos los misterios de la sabiduría. Y Dios se hizo hombre para que tengamos acceso a esa sabiduría. Salmo 111:10. ¿Quién es tu nombre? Salmo 111:10. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor es permanecer para siempre. Amén. Qué lindo, ¿no? El principio de la sabiduría es temer a Dios. Aceptar lo que Él dice, como Él también. Aceptar. Aunque hay muchas voces en el mundo que quieren negar eso. Y piensan que el hombre tiene toda la capacidad y tiene toda la sabiduría para hacer todo lo que quiera hacer. ¿Tiene mucha sabiduría el hombre? Sí. ¿Por qué? Porque Dios le hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso el hombre tiene capacidad de aprendizaje. El hombre tiene capacidad de razón. El hombre también puede percibir ciertas cosas porque Dios lo hizo así. Pero el hombre tiene limitaciones. Y lo peor de todo en este asunto es que el pecado ha contaminado esas facultades que originalmente Dios le dio al hombre. Por ejemplo, ha contaminado su capacidad de raciocinio. Ya no razona de manera correcta el hombre porque esa capacidad ha sido contaminada por el pecado. Sigue razonando, claro que sí, y su razón es parte de esta capacidad trascendente de nosotros como seres humanos. Pero nunca la razón puede ser puesta como el centro que califique todo lo demás. La razón humana está contaminada. La razón humana no puede ser el máximo criterio para establecer qué es verdad y qué no es verdad.
no es la cosa humana. Es la palabra. Aquí lo está diciendo. Es la palabra. Una persona sensata es la que se da cuenta que más allá de nuestra capacidad de raciocinio está la palabra de Dios, una palabra que ha surgido de su mente y su corazón, y Dios le sabe. Y hay a veces ese choque, porque la palabra de Dios choca con nuestros razonamientos, y nuestros razonamientos contaminados a veces se resisten a aceptar esa revelación de Dios, y hay una pelea, ¿no? Y el hombre a veces dice, no, yo creo que estoy razonando bien y creo que Dios un poquito no está entendiendo bien la cosa, entonces yo voy a hacer lo que yo pienso y no tanto voy a obedecer lo que Dios dice. Y después se da cuenta que ha cometido un grave error. Pero cuando entramos en esta lucha, descubrimos que la cosa no es tan sencilla, porque hay errores y errores, y hay ciertos errores que uno sí puede corregirlos, tal vez inmediatamente, pero hay otros errores que son muy difíciles de corregir, cuyas consecuencias hasta podemos irlas cargando hasta la muerte. Y a veces encontramos a personas diciendo, ¿cómo es que fui tan tonto y tomé esta decisión? ¿Cómo es que no me di cuenta y tomé esta decisión? Pero quiere hacer algo y ya no puede. Voy a poner un ejemplo muy real de un hermano de la iglesia que estuvimos colaborando y trabajando en Ambato. Un buen hermano. Se había metido en un grupo llamado cristiano, pero poco a poco ese grupo se fue un poco inclinando hacia el error y terminó siendo una secta. El hermano empezó a detectar, aunque era un hermano, digamos, inmaduro, pero se dio cuenta que algo no estaba bien y decidió salir. Una buena decisión en ese campo. Pero en el campo financiero, mala cabeza. Él tenía un apartamento grande en uno de los edificios principales de Ambato, pero estaba en una parte alta, o sea, había muchos pisos. Tenía su carro y tenía su negocio. Pero un día se le ocurre que ya no quieren subir gratis y que va a vender su apartamento para comprar una casa. Él toma una decisión, pero él no se da cuenta que estaban pasando muchas cositas a nivel de la economía del país. Y era justo cuando estaban esos problemas de que pasa el feriado bancario. No se informó, o a lo mejor él tenía información, pero no lo tomó en cuenta, no lo tomó en consideración. Vende su apartamento, millones de soles. Arranca. Al otro día se dolarizó la economía. ¿Y él qué va a ver su platito? Ya no le alcanzó para nada. Tuvo que vender su carrito y se quedó sin casa. Entonces él siempre
hablando, ¿qué dolor? A ver, ¿cómo no investigué? Cometió ese error. Mala cabeza. Perdió. Falta de conocimiento, falta de sabiduría, falta de discernimiento, falta de información. Cuando uno ignora algo, ¿acaso es pecado ir a pedir ayuda? Es sabio, ¿no es cierto? Yo desconozco algo, pero alguien debe conocer, debe saber. Dios, necesito esa información antes de tomar una decisión. Vamos a ponerlo en otro plano. Aquí hay un hermano que por falta de conocimiento, falta de investigación, cometió un error y se quedó en la calle. Y hasta ahora lamenta muchísimo haber tomado esta decisión. Vamos al campo emocional. Ahí nos encontramos con una belleza. No pasamos las etapas de conocimiento, sino que con esta me caso, y se casa sin saber con quién se casaba. Y al renglón seguido me habla. La destrucción, el dolor, la separación, hijos que tienen que sufrir muchas cosas feas. Esta decisión fue una decisión netamente emocional. Yo debía averiguar muchas otras cosas antes de llegar a un compromiso matrimonial con esta persona, porque me habría evitado. Pero a veces nosotros somos ovejas de poder. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahí aparece una guapra, pero despampanante. Emocionalmente nos vinculamos y no nos importa si es o no creyente. Y racionalizamos la cosa diciendo: bueno, cuando se case conmigo, yo le voy a convertir, como si uno tuviera el poder de convertir a una persona. O va a cambiar, o va a dejar de ser alcohólico, o va a dejar de meterse en drogas. Las ilusiones, hermano. Eso no sucede. Solo Dios puede transformar la vida de una persona. Pero la gente piensa que Él sí tiene la capacidad de influir de una manera tal que transforma a la persona. Y se comete ese error, y uno se vincula y pierde todo. Tienen que afrontar juicios de alimentos, una cantidad de cosas. ¿Saben cuál es lo lamentable? Termino por eso. ¿Saben cuál es lo lamentable? Creyentes cometen esos errores y traen amargura a su vida, y traen dolor a su familia, y también la iglesia tiene que afrontar eso, porque una persona que ha tenido esos problemas ya reconoce su parte y dice: necesito consejería, y va, y la iglesia tiene que proveer esa consejería. Lamentablemente la gente busca consejería cuando ya es demasiado tarde. Debería hacerlo anticipadamente. Por la pregunta que le quería hacer es la siguiente: tengo una pareja de esposos, o qué sé yo, de convivientes, por decirlo así. Si él es creyente, ¿no hay esa posibilidad de que le convierta a su pareja? Definitivamente. A ver, él como persona no puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Pero si de alguna manera está pensado, está basado en la palabra de Dios. Puede ser lo que sea, pero no es garantía de que una persona aún madura espiritualmente logre influir a otra persona para una conversión. Eso no está en la capacidad de ningún ser humano. Ese es un milagro que Dios hace en una persona. No importa el grado de madurez que una persona tenga, pero si se vincula con una persona no creyente, va a tener que aportar los
Hay un libro que se llama Yugo Desigual, no sé cuál es, que muestra justamente eso. De muchos creyentes que entraron a una relación conyugal pensando que ellos tendrían la capacidad de convertir a la otra persona, y eso nunca sucedió. Ahora, no quiero decir que jamás eso va a suceder, porque Dios en su misericordia sí puede. Y conozco de algunos casos que por la misericordia de Dios, un creyente se casó con una no creyente, y en el proceso Dios tuvo misericordia y cambió a su cónyuge no creyente, y luego formaron un hogar decente creyente. Pero eso no es una regla, son excepciones que por la gracia de Dios se han dado en nuestra realidad. Lo más sensato es escuchar a Dios que es sabio, y cuando dice no, es mejor no, y no entrar con esa actitud de decir a lo mejor yo sí, a lo mejor yo sí, y si no pasa. Como usted lo acabó de decir, pastor, y eso se ve en algunas congregaciones cristianas evangélicas, inclusive, que por lado ve, como usted dice, amado pastor, la emoción y el enamoramiento del noviazgo, etcétera, nos lleva a cometer esos errores garrafales, que a futuro vienen las consecuencias de lo que se dijo antes. Y esas consecuencias son durísimas, porque tienen que enfrentar el divorcio, pérdida de mucho dinero, los hijos tienen que entrar en esa lucha con papá y con mamá, la esposa tiene que poner juicio de alimentos, y la vida se vuelve un infierno cuando no reconocemos que solo Dios es sabio, y que cuando a mí me falta sabiduría, conforme hemos leído en Santiago, yo debo pedírselo a Él, y Él sí me va a dar, pero yo tengo que ser dócil, o sea, aceptar esa instrucción de Dios. Para mí, les digo, fue difícil, pero estoy contento de que yo, a pesar de que fue difícil, a pesar de que me resistía, dije, mejor yo voy a seguir lo que el Señor me dice. Entonces yo veo las consecuencias de esa buena decisión y estoy contento, estoy en paz. Justamente a fines de este año yo estaba pensando, este año ha pasado así, tan rápido, ¿no? Que en enero del año anterior la asamblea se reunió y dijeron, mi hermano Pablo, venga y ayúdenos como pastor. Y ya terminó el 24 y llegó el 25 y eso se fue así, volando. Entonces uno considera y dice, a ver, este año, hagamos un pequeño análisis. Cosas lindas han pasado. Por ejemplo, para mí, cosas lindas, porque yo ya me había retirado. No del ministerio, ¿no? Pero del pastorado. Yo cumplí mi tarea y ya estaba dedicado solo al ministerio educativo en el seminario. Pero aparece una oportunidad, digo, Dios es un misericordia y dice, quiero que sigas operando todavía. ¿De dónde es? Dios es Dios. Desde que yo no había tenido el gozo, el privilegio de conocer, de compartir y hacer tantas cosas. Yo digo, este año Dios me ha bendecido. De esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Tengo 2 nietos, mis hijas se han casado con creyentes. No son creyentes perfectos, pero son creyentes. Y hay esperanza, ¿no es cierto? Y la posibilidad de ir a visitar a mi segunda hija que se casó con el gringuito por allá y tener el tiempo con nuestros consuegros. Y qué lindo, Dios me ha bendecido. Y todo este año no me he enfermado a tal punto de caer en cama, ¿no? He estado yo por ahí una gripe, una cosita por aquí por allá. Una bendición.
y otras cosas así. Un año así rápido, pero así un año lleno de bendiciones. Gloria a Dios. Qué lindo. Y entonces uno va madurando y va diciendo, ay, al fin yo, por experiencia, me doy cuenta que solo Dios es sabio. Y cuando a mí me falta sabiduría, yo sé a quién pedírselo. Déjenme terminar con este concepto de lo que se debe entender cuando hablamos que Dios es sabio. Solamente Dios conoce y entiende todas las cosas y sabe cómo aplicar de manera hábil, perfecta y apropiada ese conocimiento a la vida, con objeto de producir los resultados que Él desea. Solo la sabiduría de Dios es perfecta. Es perfecta. Él conoce todas las cosas, yo no conozco. Si yo desconozco el futuro, ¿qué es lo mejor que debo hacer? Señor, me pongo en tus manos, oriéntame, Señor, dirígeme, Señor. Y Dios tiene maneras, muchas maneras de hacerlo. Deben solo mencionar algunas. La básica, esta. Pero hay otras. Por ejemplo, para los que son hijos y están en relación de dependencia, los padres son fuente de sabiduría y guía. Porque Dios los ha puesto a los padres justamente para ser guía para los hijos. Ejemplo para los hijos. Otra fuente, hermano, la experiencia de otros. Mire, observe y dése cuenta. Uno puede aprovechar aún la experiencia dolorosa de otras personas para uno evitar cometer los mismos errores, pero debe estar atento. Otra fuente de sabiduría es un liderazgo sensato en una iglesia. Hemos dicho en el sermón anterior del año pasado, pero uno de los últimos, debemos orar que Dios dé a nuestra iglesia un equipo de hombres maduros, cabales, conocedores de la palabra de Dios, que sean un equipo que da esa gracia de un consejo sabio a los creyentes, un equipo de ancianos. Esa es otra fuente. Los ancianos, los líderes que son temerosos de Dios, que conocen a Dios, ahí Dios los pone. Y consulta. Y a toda edad nosotros necesitamos conocer más y adquirir más sabiduría. ¿Sí? Entonces, miren, échenle mano a la palabra de Dios. A veces las circunstancias, las experiencias de otros son fuentes que Dios utiliza para instruirnos a nosotros. El consejo apropiado de ancianos de la iglesia, el consejo de nuestros padres, son fuentes que Dios utiliza para darnos esa guianza. Ok, aquí concluimos, aunque no hemos concluido el tema, No está todavía. pero el tiempo se nos fue. Vamos a prepararnos para nuestro culto general. Queremos probar los equipos también. Que Dios les siga bendiciendo a todos. Amén. Otro 28 veces la victoria.